exploradores, a Mundo Encantado Kids. Prepárense para sumergirse en la emocionante aventura de Hansel y Gretel. En un pueblo rodeado de misteriosos bosques, dos valientes hermanos se enfrentan a desafíos inesperados. ¿Podrán superar los peligros de una casa de golosinas y derrotar a una malvada bruja? Descúbranlo con nosotros y aprendan valiosas lecciones sobre amor, valentía y astucia. La magia de los cuentos espera por ustedes. ¡Empecemos! Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, un leñador y su segunda esposa que vivían con los hijos del leñador, hijos de su primer matrimonio, Hansel y Gretel. La madrastra malvada tenía un corazón frío y envidioso, y sentía resentimiento hacia los niños. La familia era muy pobre y apenas tenían suficiente comida para alimentarse. En tiempos de escasez, la madrastra se preocupaba aún más por el futuro de Hansel y Gretel. Una noche, después de que los niños se habían acostado, la madrastra persuadió al leñador para que tomaran una decisión desesperada pero temeraria. «Mañana llevaremos a los niños al bosque y los dejaremos allí», propuso la madrastra con una voz áspera y un brillo malévolo en los ojos. «Así, al menos, tendremos más comida para nosotros y una oportunidad de sobrevivir en esta dura época. Es mejor deshacernos de ellos ahora, antes de que se conviertan en una carga aún mayor. ¿Qué sentido tiene alimentar bocas que apenas podemos satisfacer? Además, si nos deshacemos de ellos, tendremos menos competencia por los recursos escasos que quedan en este pueblo olvidado por la fortuna». El leñador, angustiado por las palabras de su esposa, pero incapaz de resistirse a su influencia venenosa, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Aunque su corazón se llenaba de culpa y tristeza, el miedo a la hambruna y la presión de su malvada esposa le impedían oponerse a sus deseos. Y así, con un nudo en la garganta y el peso del remordimiento en el alma, aceptó participar en el cruel plan para abandonar a sus propios hijos en el corazón del bosque sombrío y peligroso. Al día siguiente, cuando los niños se despertaron, la madrastra les dijo que irían al bosque a recoger leña para hacer fuego. Pero en lugar de llevar leña, el leñador llevó a sus hijos más profundo en el bosque de lo que habían ido nunca antes. Hansel, que sospechaba algo, comenzó a dejar caer migajas de pan tras de sí mientras caminaban, con la esperanza de que pudieran seguir el rastro de migajas y encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, cuando llegaron al corazón del bosque, el leñador y su esposa dijeron a los niños que se quedaran allí y que ellos volverían pronto. El silencio del bosque parecía pesar sobre ellos como una manta opresiva, mientras los árboles se alzaban altos y majestuosos, sus ramas retorcidas extendiéndose como dedos fantasmales hacia el cielo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Hansel y Gretel cuando vieron a sus padres desaparecer entre las sombras de los árboles, dejándolos solos en medio de la inmensidad del bosque. La sensación de abandono era abrumadora, y el miedo se apoderaba cada vez más de sus corazones mientras contemplaban el paisaje oscuro y desconocido que los rodeaba. Gretel se aferraba a la mano de su hermano con fuerza, buscando consuelo en su presencia, mientras Hansel trataba de mantener la compostura, ocultando su propia angustia para proteger a su hermana menor. El susurro del viento entre las hojas parecía transformarse en murmullos siniestros y susurros amenazantes, y cada crujido de una rama o el crujir de hojas secas bajo sus pies los llenaba de temor. Se preguntaban qué les depararía el destino en aquel lugar inhóspito y sombrío, y si alguna vez volverían a ver la seguridad y el calor de su hogar. La soledad del bosque era aplastante, y el paso del tiempo parecía detenerse mientras los niños aguardaban con el corazón en un puño, esperando el regreso de sus padres. Pero conforme pasaban los minutos y las horas, la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos, y la cruel realidad de su abandono se imponía con una fuerza abrumadora. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la oscuridad del bosque se volvía aún más densa, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que estaban solos.
abandonados a su suerte en un lugar desconocido y peligroso. Sus lágrimas se mezclaban con el miedo y la incertidumbre mientras enfrentaban la terrible verdad de su situación, preguntándose qué les depararía el destino en aquel inhóspito rincón del bosque. Mientras deambulaban por el bosque, exhaustos y hambrientos, se encontraron con una casa extraña hecha completamente de golosinas. Chocolate derretido que goteaba por las paredes como si fueran cascadas dulces, caramelos multicolores que formaban un tejado resplandeciente bajo el sol filtrado por las ramas de los árboles, galletas de todas las formas y tamaños que adornaban las ventanas como joyas centelleantes, y un aroma embriagador de pan de jengibre que flotaba en el aire y envolvía sus sentidos. Con el estómago rugiendo y la esperanza renaciendo en sus corazones, los niños corrieron hacia la casa como si fueran mariposas atraídas por la luz de una vela en la oscuridad. Cada paso que daban sobre el camino de caramelo crujía bajo sus pies, y el aroma dulce y tentador los envolvía como un abrazo reconfortante en medio de la desesperación. Al llegar a la puerta de la casa, Hansel y Gretel apenas podían contener su emoción y su alegría. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía iluminar la oscuridad que los rodeaba, y sus manos temblaban de anticipación mientras se preparaban para hundirse en el festín de golosinas que se extendía ante ellos. Sin pensarlo dos veces, los niños comenzaron a arrancar pedazos de dulces y a saborear cada bocado con deleite y asombro. El chocolate derretido se derretía en sus bocas como un manantial de placer. Los caramelos estallaban en explosiones de sabor en sus lenguas. Las galletas crujientes dejaban un rastro de migajas doradas en sus labios. Y el pan de jengibre llenaba sus almas con su aroma reconfortante y familiar. Por un momento, todo el sufrimiento y el miedo se desvanecieron como si nunca hubieran existido, y los niños se perdieron en el éxtasis del momento, deleitándose en la abundancia y la alegría que solo un festín de golosinas podía ofrecer. Sin embargo, lo que Hansel y Gretel no sabían era que la casa no era solo un refugio de dulces, sino la morada de una bruja malvada que acechaba en la oscuridad, esperando su oportunidad para atrapar a los niños y hacerles pagar un precio terrible por su osadía. Pero lo que Hansel y Gretel no sabían era que la casa pertenecía a una malvada bruja que atraía a los niños con su deliciosa morada para luego encerrarlos y devorarlos. La bruja, cuya presencia estaba envuelta en un aura de oscuridad y malevolencia, acechaba en las sombras de la casa, observando con ojos ávidos cada movimiento de los niños mientras disfrutaban de sus golosinas. Con una sonrisa siniestra que curvaba sus labios, la bruja se deslizó sigilosamente fuera de la casa, emergiendo de entre las sombras como un espectro de la noche. Con pasos ligeros pero llenos de determinación, la bruja se acercó a los niños con un aire de malicia apenas disimulado. Su figura era alta y esbelta, con manos que parecían garras afiladas y un rostro que recordaba a una máscara tallada en la madera más oscura del bosque. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro y cruel mientras contemplaba a Hansel y Gretel con una mezcla de hambre y anticipación. Al ver a los niños disfrutando despreocupadamente de sus golosinas, la bruja dejó escapar una risa que resonó en el aire como el eco de una maldición ancestral. Con gestos suaves pero decididos, extendió sus brazos hacia los niños, atrapándolos en un abrazo frío y mortal que los dejó paralizados de terror. Hansel y Gretel, presos del terror, suplicaron por sus vidas. La bruja, con una sonrisa retorcida en el rostro, decidió no comerlos de inmediato, sino mantenerlos encerrados en jaulas y alimentarlos bien para que engordaran, planeando así un banquete aún más suculento. Durante días interminables, los niños estuvieron prisioneros en la casita de la bruja, con la esperanza de encontrar una oportunidad de escape y regresar a salvo con su familia. Cada día parecía una eternidad en aquel lugar sombrío y opresivo, donde el miedo y la incertidumbre se cernían sobre ellos como una nube oscura. Hansel y Gretel, valientes a pesar de su temor, buscaban constantemente una manera de liberarse de las garras de la bruja malvada. Finalmente,
Después de muchas noches de insomnio y días de conspiración silenciosa, Gretel ideó un plan astuto para engañar a la bruja y asegurar su libertad. Observando con atención cada movimiento de su captora, Gretel esperó pacientemente el momento adecuado para poner en marcha su plan. Un día, mientras la bruja estaba distraída cocinando en el horno, Gretel vio su oportunidad. Con voz dulce y aparentemente inocente, le dijo a la bruja que había notado lo pequeño que era el horno y cuestionó si realmente era lo suficientemente hábil como para entrar en él. La bruja, cegada por su ego y ansiosa por demostrar su poder, aceptó el desafío y se acercó al horno con una confianza arrogante. Entonces, en un movimiento rápido y decisivo, Gretel empujó a la bruja con todas sus fuerzas, enviándola de cabeza al horno ardiente. El horno, que había estado ardiendo con un fuego voraz, se convirtió en el destino final de la bruja malvada, quien, con un grito desgarrador, desapareció en las llamas voraces. Con la bruja derrotada y su malvado reinado llegando a su fin, Hansel y Gretel se sintieron como si hubieran emergido de un oscuro túnel hacia la luz del día. Cada paso que daban hacia la libertad resonaba con la fuerza de su coraje y determinación, marcando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Se abrazaron con fuerza el uno al otro, sintiendo el calor reconfortante de su amor fraternal y la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Cuando finalmente llegaron a las puertas de su hogar, el corazón de Hansel y Gretel latía con fuerza en sus pechos, llenos de anticipación por el reencuentro con su padre, quien había sido su ancla en medio de la tormenta. Y cuando las puertas se abrieron y vieron la figura familiar de su padre corriendo hacia ellos con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, no pudieron contener su emoción. Se fundieron en un abrazo que parecía durar una eternidad. Cada lágrima derramada era una prueba de la alegría y el alivio que inundaban sus corazones en ese momento de reencuentro. Su padre, quien había buscado incansablemente en cada rincón y recoveco del bosque en busca de sus hijos perdidos, no podía contener su gratitud y felicidad al verlos sanos y salvos una vez más. Les prometió protegerlos y amarlos con todo su ser. Y juntos, en medio de abrazos y sonrisas, juraron nunca más desviarse del camino que los había llevado de regreso a casa. Con cada palabra pronunciada, con cada lágrima derramada, Hansel, Gretel y su padre reafirmaron el vínculo inquebrantable que los unía como familia. Sabían que el futuro podría traer desafíos y adversidades, pero estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier dificultad que se presentara en su camino. Y así, con el sol brillando en lo alto y el corazón lleno de esperanza, caminaron hacia el horizonte, listos para enfrentar lo que el destino les deparara con valentía y unidad. Y así, Hansel y Gretel aprendieron que, aunque el mundo puede ser oscuro y peligroso a veces, la fuerza del amor fraternal y la valentía pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. Y vivieron felices para siempre, recordando siempre la lección que aprendieron en el bosque. Si te gustó esta historia llena de aventuras, valentía y lazos familiares indestructibles, te invito a darle like y suscribirte para más cuentos emocionantes y momentos llenos de imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del bosque encantado. Juntos podemos seguir explorando mundos mágicos y creando recuerdos inolvidables. ¡Hasta la próxima aventura, pequeños exploradores!